En este tutorial vamos a explicar cómo configurar las zonas en una central Paradox, Spectra o Magellan. Vamos a configurar diferentes tipos de zonas para que vean las zonas más comunes que se programan y realizaremos la configuración de las zonas con reconocimiento de sabotaje, que así sería la correcta configuración de las zonas. Para ello vamos a utilizar una central Paradox SP4000, pero valdría para cualquier modelo de SP o MG. Un teclado K32 LCD para realizar la configuración y la visualización. Y la configuración por software la haremos a través del software Babyware. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales y software. Como aparece en la imagen, realizaremos el conexionado de las zonas como normalmente cerrado, con reconocimiento de resistencia de final de línea, con reconocimiento de sabotaje y fallo de cableado. Este tipo de conexión es la correcta que se debe de realizar. Vamos a realizar la programación de dos formas. Primero por el software Babyware y después por el teclado, para que vean las dos posibilidades de configuración. Vamos a configurar la zona 1 como retardo de entrada 1. En la partición 1, que sea zona anulable y alarma audible. La zona 2 la configuramos como seguimiento. En la partición 1, zona anulable y alarma audible. La zona 3 la configuraremos como instantáneo. En la partición 1 también, zona anulable y alarma audible. Y la zona 4 la configuramos como avisador 24 horas en la partición 1, zona anulable y alarma audible. Configuración de zonas. 1. Configurar las zonas según características de la instalación. 2. Configurar zonas requieren resistencia de fin de línea de 1K. 3. Configurar zonas con reconocimiento de sabotaje. Bueno, aquí estamos en una plantilla de una SP4000, ¿de acuerdo? Y vamos a programar las 4 primeras zonas como hemos dicho anteriormente. Para ello vamos aquí a SP4000, doble clic y nos sale otra pantalla. Aquí nos vamos a zonas. Aquí nos sale zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. La SP4000, como tiene 4 zonas en placa, son solamente 4 zonas. Para ello vamos a poner la zona 1 que sea retardo 1. Vamos a ver. Retardo de entrada 1. La zona 2 que sea de seguimiento. De seguimiento. ¿Qué significa seguimiento? Esto es que para que el sensor nos salte, primeramente tiene que pasar la persona por el sensor de retardo de entrada 1. Si la persona no pasa por esta zona, por la zona 1, que sería retardo de entrada 1, saltaría automáticamente. Nos vamos a la zona 3, que sería instantáneo, ¿vale? Instantáneo aquí. Y la zona 4, que sería avisador 24 horas. Vale. Ya tenemos el tipo de zona. Ahora vamos a ver el área en la que vamos a poner. Vamos a poner todas al área 1, a la partición 1, ¿vale? Después la opción 2, que sería lo de anular, todas en aunque se puedan, digamos en algún momento en falla, que se puedan anular, ¿vale? Y para el tema de que sea alarma constante, es decir, que sea la opción 4 y 5, sería para que sea alarma constante, alarma silenciosa o alarma pulsado o solo reporte. En este caso vamos a poner todas alarma constante para no dar más problemas y más complicaciones, ¿vale? Una vez que tenemos esto ya configurado, vamos a EOL resistor. Esto significa el reconocimiento de resistencia de final de línea. Ahí vamos a marcarlo. Aquí también damos a OK y ahora nos vamos a la parte de áreas. En la parte de áreas, vamos a ver, vamos a la parte de supervisión. Normalmente vendrá esto. 10 segundos lo que pongo yo, ¿vale? Para hacer la prueba ahora después con el teclado. Vamos a la parte de supervisión y aquí vemos, vamos a poner esta de aquí. ¿Qué significa? Desarmado solo fallo y armado sigue tipo de alarma. Es decir, que cuando está desarmado, si alguien abre un sensor, va a dar fallo en la central, pero si está conectada la alarma o armada la alarma, si alguien abre el sensor, automáticamente saltará la alarma, ¿vale? Y esto es así de fácil. Digamos las 4 zonas
con lo básico y, digamos, configurada de una correcta forma para que tenga resistencia final de línea, ¿vale? Y sabotaje para, digamos, poner la mayor protección posible a la canalización, al cableado de los sensores por si alguien quiere cortarlos o quiere, digamos, sabotear. Con lo cual esto sería la correcta configuración para después una correcta instalación. Ahora vamos a hacer la configuración mediante el teclado y vamos a ver que sería lo mismo que con el BabyWare, pero con el teclado. Ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones. Sección 001, que sería la zona 1. Pondremos 01, retardo de entrada 1. Después pondremos 1, que es para partición 1 o área 1, y después la opción 2 está en on, para que sea anulable la zona, y la opción 4 y 5 la tenemos que poner en off, para que sea alarma audible. Después nos vamos a la sección 002, en el cual pondremos 05. Sería la zona de seguimiento. Pondremos 1, que será la partición o área 1, la opción 2 en on, para que sea zona anulable, y la opción 4 y 5 en off, para que, digamos, la alarma sea audible. Vamos ahora a la sección 003, que sería la zona 3. Pondremos 08, que sería instantánea, y pondremos un 1 para la partición o área 1, la opción 4 en on, para que sea zona anulable, y la opción 4 y 5 en off, para que sea, digamos, una alarma audible. Y ahora nos vamos a la sección 004, en el cual pondremos un 15, que sería avisador 24 horas, es decir, siempre esta zona va a estar operativa, aunque no esté conectada a la alarma. Después pondremos un 1, que será la partición 1 o área 1, la opción 2 la tenemos que poner en on, para que sea una zona anulable, y después la zona 4 y 5 en off, para que sea alarma audible. Después nos vamos a la sección 706, que es para que haya reconocimiento de resistencia de final de línea, y la opción 2 la ponemos en on. Y después nos vamos a la sección 705, que es para el reconocimiento de sabotaje. La opción 3 la ponemos en on y la opción 4 la ponemos en off. Bueno, tenemos aquí el teclado y aquí tenemos el sensor. Vamos a hacer la configuración de la zona 1 y vamos a comprobar que funciona la zona 1. Para ello entramos en programación, entrar 4 ceros, el código extractor de fábrica, y antes de todo vamos a programar el reconocimiento de resistencia final de línea y el reconocimiento de sabotaje. Reconocimiento de resistencia final de línea, nos tenemos que ir a la sección 706. Y aquí la opción 2 la tenemos que poner en on. Vamos a entrar y para el reconocimiento de sabotaje, para que cuando no está conectada a la alarma dé fallo y cuando esté conectada a la alarma, si hay sabotaje, que dé alarma. Para ello nos vamos a la sección 705 y en la cual la opción 3 tiene que estar en on y la opción 4 en off, que sería el asterisco. Le damos a entrar. Nos sale la 706, ¿vale? No pasa nada. Y estamos otra vez en la sección. Nos vamos a la sección 001. Aquí vamos a poner 01, que sería el retardo 1, la partición 1 y después la opción 2 en on, como está, y la opción 4 y 5 en off. Con lo cual salen los asteriscos. Vamos a entrar, ¿vale? Nos da la sección 002, que sería la zona. Vamos a dar a borrar para salir, ¿vale? Y ahora me está detectando zona abierta, me voy a parar, voy a conectar la alarma y vamos a comprobar que funciona perfectamente la zona 1. No me detecta, vamos a conectar. Está puesto unos 10 segundos. Uno. Vale. Ya está ya conectada la alarma. Yo ahora me muevo, me va a detectar y tenemos los 10 segundos de retardo de entrada. Si no lo desconecto, ¿qué es lo que pasará? Saltará la alarma, como vamos a comprobar ahora mismo. ¿Vale? Nos pone alarma, zona 1. Desconecto la alarma. ¿Vale? Y aquí en la memoria de alarma vamos a mem y vemos que ha habido una alarma en la zona 1. Vamos a borrar
para borrar la alarma de memoria y vamos a programar la zona 2 y vamos a comprobar que funciona perfectamente la zona 2 con la programación que hemos hecho. Bueno, vamos a programar ahora, tenemos el volumétrico y el teclado. Vamos a programar la zona 2, ¿vale? La zona 2 va a ser de seguimiento. ¿Qué significa de seguimiento? Significa que si una persona pasa por delante del detector que está en seguimiento antes de pasar por la zona que es retardo de entrada 1, automáticamente saltaría la alarma. Pero si la persona pasa primeramente por el detector que sería de retardo y después por este, no saltaría la alarma. Esto se pone muchas veces cuando el teclado no está cerca de la puerta, está un poquitín más lejos y hay que, digamos, hacer un cierto recorrido para desconectar la alarma. Vamos a hacer el ejemplo de si no pasamos por delante del sensor de ruta de entrada 1, ¿vale? Vamos a hacer la programación, es entrar, 4 ceros, que es el código instalador de fábrica, y vamos a la sección 002, que sería la zona 2. Aquí vamos a poner 0,5, sería de seguimiento, en la partición 1. La opción 2 en on y la opción 4 y 5 en off, como aparece que serían los asteriscos. Vamos a entrar, ¿vale? Sección 003, que sería la zona 3, pero eso lo vamos a probar más adelante. Nos salimos, ¿vale? Ahora mismo me está detectando zona 2 abierta. Me quedo quieto y voy a conectar la alarma. ¿Vale? Ya no me detecta, voy a conectar la alarma, 10 segundos. Ya estaría conectada la alarma. Si yo ahora me muevo, va a saltar automáticamente la alarma. Aquí estamos viendo zona abierta, alarma. ¿Vale? Zona 2, que es alarma. Desconectar la alarma, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y vamos a MEM y vemos que ha saltado la zona 2, que sería alarma. Vamos a borrar, ¿vale? Y ahora vamos a programar la zona 3, porque hemos visto que la zona 2 en seguimiento funciona correctamente según la programación que hemos hecho. Vamos a la zona 3. Bueno, aquí tenemos el teclado y el sensor y vamos a hacer la programación de la zona 3. Para ello vamos a entrar en programación, entramos a entrar, ¿vale? 4 ceros, que es el código instalador de fábrica, y nos vamos a la sección 003, ¿vale? Esta zona la vamos a poner como instantánea. ¿Qué significa instantáneo? Que si estando conectada la alarma cualquier persona pasa por delante del sensor, automáticamente va a saltar, aunque haya pasado por, digamos, la zona de ruta de entrada, perdón, de retardo de entrada 1 o de seguimiento, ¿vale? Automáticamente si detecta va a saltar. Para ello vamos a poner el 0,8, que sería instantáneo. En la partición 1, ¿vale? La opción 2 está en on y la 4 y 5 está en off, con lo cual estaría perfecto. Vamos a entrar y nos saldría 004, que eso es para la programación de la zona 4, pero eso lo haremos en la siguiente sección. ¿Vale? Vamos a borrar para salir y ahora si yo me muevo, ¿vale? Me pone zona 3 abierta. Me voy a quedar quieto y voy a conectar la alarma. Vamos a ver que no me detecte. Ya no sale zona abierta. Conecto la alarma. Y automáticamente cuando se conecte la alarma, si yo me muevo, va a saltar la alarma. A ver, 3 segundos, 2, 1. Vale. Ahora estaría ya conectada la alarma. Si yo ahora me muevo, va a saltar la alarma. Me ha detectado y automáticamente pone alarma zona 3. Desconecto la alarma, ¿vale? Me voy a MEM y aquí veo que ha habido una alarma en la zona 3, ¿vale? Voy a borrar y ya estaría programada. Y hemos comprobado que funciona perfectamente en formato instantáneo. Ahora vamos a programar la zona 4. Vale, tenemos otra vez el teclado y el sensor. Y vamos a programar la zona 4, que sería avisará 24 horas. ¿Qué significa? Vamos a ver qué significa. Que sin que esté conectada la alarma va a saltar si no detecta el sensor, ¿vale? Para ello vamos a entrar en programación, entrar 4 ceros, que es el código de instalador de fábrica, y nos vamos a la sección 004. En la sección 004 ponemos 15, ¿vale? ¿Vale? Y el área de partición 1, la opción 2 en on y la 4 y 5 en off. Vamos a entrar, ¿vale? Y ya nos saldría a la sección 005, que sería zona 5, pero esta central no tiene zona 5. Vamos a borrar para salir y para salir, ¿vale? Ahora mismo no me detecta el sensor,
y la zona está cerrada. Si yo me muevo y me detecta, no hace falta que esté conectada a la alarma, va a saltar automáticamente la alarma. Vamos a ver. ¿Vemos? Me he movido y ha saltado automáticamente y nos pone alarma zona 4. Vamos a desconectar la alarma. ¿Vale? Ven, para ver que ha habido zona 4 y borrar. Me voy a mover nuevamente y van a ver que sin estar conectada la alarma me va a saltar otra vez. Ya me he movido, se ha encendido y salta automáticamente la alarma. Este tipo de, vamos a ver, ven y borrar. Este tipo de zonas se pone normalmente para el tamper de la central, que tendría que ir por aquí, ¿vale? Vamos a conectar, que me salta otra vez. ¿Vale? ¿Ven? Lo que comentaba, este tipo de sensor se pone para el tamper de la central, ¿de acuerdo? Para que si alguien intenta abrir la central, automáticamente suene la sirena. Yo normalmente lo pongo alarma silenciosa, porque muchas veces si la sirena está cerca de la central y salta, me quedo sordo. Con lo cual yo la pongo silenciosa, porque aún así siempre va a saltar una alarma, ¿vale? Y hasta aquí hemos hecho la programación de las 4 zonas. Espero que les haya gustado. Aquí termina este tutorial. Hemos explicado claramente cómo configurar las zonas de placa de una central Paradox, SP o MG. Pero lo más importante es que hemos configurado los 4 tipos de zonas que más se programan. Espero les haya servido de mucha ayuda para poder configurarlas usted mismo. Si quiere saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.